Um, well, thank you everybody for being here. Welcome, especially the ones that are coming from far away. I am going to speak in Spanish, but I wanted to make sure you receive my salutation. So if you don't have a headset, I think there's some new arrive. Bueno, ahora, ¿verdad? Bienvenidos a todos, sobre todo los que vinieron de lejos y los que están cerca, ¿verdad? Que no es una ocasión así que la tenemos todos los días. Yo quiero ser sincera y contarles que cuando me pidieron ser, ¿verdad? Una de las principales expositoras, yo rechacé, y por varias razones. Y la principal razón es porque yo no me considero, ¿verdad?, una experta en aves, a diferencia de mi colega Andrea, que está por ahí, que ha dedicado su carrera a estudiar aves y que entusiasma a todo el mundo con las aves. Pero otra razón principal es porque la persona que mejor habría dado esta charla, el dominicano que mejor la habría dado, es alguien que nos dejó prematuramente este año. Esa persona, vamos a ver si esto funciona, es Simón Guerrero. Creo que es alguien que todos ustedes, o bueno, muchos de ustedes conocen, y los que no lo conocen, pues se lo informo, ¿verdad? Simón Guerrero fue no me está funcionando por si acaso. Déjame ver. A ver, aquí. Acá, aquí que funciona, sí. Perdón, la primera charla siempre tiene unos pocos. Este es Simón, y Simón fue mi profesor, y en realidad Simón era una de las personas que tenía el talento de con una diapositiva dar una charla hipnotizante y a un público general, no solamente a un público amigo y amigable a las aves como ustedes. Entonces, los que conocieron a Simón lo deben estar extrañando, y no traigo a Simón solamente para entristecernos, pero lo traigo sobre todo porque Simón amaba estas reuniones de Birds Caribbean. Simón no faltó a una sola reunión, solo creo que la de Puerto Rico, y no fue por su voluntad, sino por un problema de visa. Pero Simón encontraba estas reuniones como un lugar tan especial para reunirse con sus colegas del Caribe y los que no eran del Caribe, que tenían el Caribe en su corazón, que es en realidad lo que ocurre con Birds Caribbean. Y elegí esta foto por eso, porque esta fue en la reunión de Jamaica de Birds Caribbean, creo que 2017, y estábamos en una recepción al inicio, y la felicidad de Simón en esa y todas las reuniones que pudimos asistir con él, la verdad es que era inspirador, y me pidieron que diera una charla inspiradora. Entonces a Simón lo he incluido en mi charla para que me acompañe, y recuerden, ¿verdad?, lo que hubiera gozado Simón esta reunión en estos días siguientes. ¡Bravo, Simón! Bueno, ya les dije que no soy experta en aves, entonces ¿qué soy yo?, preguntarán ustedes. Y yo en realidad, ¿verdad?, soy bióloga y me he dedicado a la conservación de especies en peligro. Y yo llegué ahí a decidir esto en gran parte gracias a ese señor que está ahí, que es Sixto Inchausti, que fue mi profesor en zoología y otras materias. Y con él fue que yo oí por primera vez sobre la crisis de biodiversidad. Cómo estábamos perdiendo especies, algunas sin ni siquiera conocerlas. Cómo se perdía un legado tan importante, y esto me hizo querer estudiar esa carrera y, ¿verdad?, llegar hasta aquí hoy. Entonces, básicamente yo le diría, soy una bióloga de conservación, y, ¿verdad?, este cuadro con esa niña mirando, ¿verdad?, esta situación es lo que me motivó. Aquí tienen a Sixto, pero lo tienen en vivo. No hablo mucho con él porque puede ser que se enamoren de los anfibios y reptiles y dejen las aves. Pero, por favor, aprovechen la presencia de Sixto, que en verdad es una joya. Gracias a Sixto también yo me vinculé con esta organización, Grupo Jaragua, desde que era muy joven en la carrera.
y empecé a hacer viajes a un parque nacional maravilloso que es el Parque Nacional Jaragua, siendo muy jovencita todavía en la carrera. Y esta foto yo la escaneé de una diapositiva, fue de los primeros viajes de campo que hice, fue en el Parque Nacional Jaragua, y ahí yo estaba de voluntaria ayudando a 2 biólogos ictiólogos que estudiaban peces, a estudiar los peces de aguas interiores en el Parque Jaragua. Y los dos son 2 muy queridos colegas, quizá algunos de ustedes lo conocen, Yadé Mateo y Carlos Rodríguez, y un guardaparque que sigue con nosotros, Francisco, y en el medio un niño que luego les hablaré un poco más de él. Más adelante yo desarrollé mi área de investigación, sobre todo con tortugas marinas en áreas de alimentación en el agua. En eso tuvimos mucho apoyo de colegas de Puerto Rico. Y nosotros yo me enfoqué sobre todo en la ecología de la tortuga carey. Y ahí en Jaragua tenemos el privilegio de tener estas poblaciones en grandes cantidades y bueno, nos enseñaron muchas cosas. Y las tortugas marinas también me llevaron hacia la tierra, progresivamente, y entonces para estudiar su anidación nos movimos hacia tierra. Y según pasó el tiempo, pues nos fuimos acercando y adentrando más hacia la tierra y a usar algunos sombreritos medio feos. Pero también empezamos a trabajar con algunas plantas amenazadas y también algunas aves, ¿verdad? Creo que hay un ave que luego escucharán más en esta y otras conferencias. Y con el Grupo Jaragua también me involucré mucho en la identificación de lo que se conocen como áreas de alta biodiversidad, ¿verdad? En la CBD se hablan así, en muchos otros foros. Con Grupo Jaragua hicimos la primera identificación de áreas importantes para las aves y la biodiversidad, o las IVAs o IBAs, y también las KBAs, las áreas claves para la biodiversidad, las ACE, formulamos y corregimos algunas formulaciones. Entonces todo esto me llevó a darme cuenta de la gran biodiversidad que tiene la Española. Y la verdad es que esta isla, donde está la República Dominicana, donde estamos hoy, tiene una biodiversidad única. Y esto lo podemos ver desde hábitats a más de 3.000 metros, en una isla del Caribe, una altura mayor que la costa este de Estados Unidos, por ejemplo, en una isla, al mismo tiempo que tenemos hábitats como la olla de Enriquillo o Plain Cul-de-Sac, donde está el lago Enriquillo, que está por debajo del nivel del mar. Entonces todo eso nos da un gran canvas, un gran lienzo para que la biodiversidad haya desarrollado y prosperado. Aquí creo que hay una delegación fuerte de Cuba, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que diga. Pero, claro, desde luego Cuba tiene más biodiversidad que la Española, una isla más grande, pero tenemos la mayor densidad de especies, ¿verdad? Por todos estos hábitats y gradientes que tenemos. De las plantas, aquí tenemos el honor de tener al director de Jardín Botánico con nosotros, y no me dejará mentir, él y su equipo. Tenemos una impresionante cantidad de plantas y cada día describiéndose nuevas. Se estiman en más de 6.000 y un tercio de ellas son únicas. Anfibios, aquí insisto, y creo que tenemos que arreglar este número porque se han descrito algunas especies después que calculamos esto, pero tenemos también una gran diversidad de anfibios que solo se encuentran en la Española y, por supuesto, 33 aves endémicas, ¿verdad? Bueno, ahí comienza la discusión, pero son muchas, creo que el número más alto del Caribe, ¿no? Entonces todo eso nos da un lugar privilegiado. ¿Y qué puede ser más bonito que un todi? 2 especies de todi. Y en la Española tenemos 2, tenemos el chicuí y el barrancolí. Y esto también obedece a algo muy particular de la Española, ¿verdad? Y pronto voy a dejar de hablar de la Española para no aburrirles, que es que fuimos en realidad 2 islas en nuestro pasado, y por eso tenemos especies hermanas muy parecidas, no solo los todis, también 2 especies de iguana de la roca, y tenemos varios otros reptiles, y otras aves también, pero ¿verdad? Para no alargar. Entonces todo eso hace que en verdad estudiar la biodiversidad de los españoles es algo muy especial, y cuidarla es una
responsabilidad muy grande. Y hablando de esa responsabilidad, debo decir que el Estado Dominicano, a través de diversos gobiernos, ha creado un sistema de áreas protegidas verdaderamente grande, amplio, ambicioso, ¿verdad? Tenemos actualmente más de 122 unidades entre parques nacionales, reservas distintas. ¿Ahora cuántas son? 132, ¿verdad? Esto lo calculé creo que para 2017. Y me parece que el área está un poquito por encima de 26% de la parte terrestre. 25.6. Entonces, esto nos lleva a uno de los niveles más altos de proporción de área protegida en el mundo. De hecho, si ustedes le dan seguimiento, saben que ahora se está aspirando todas las partes de la CBD, de la conversión de biodiversidad, a llegar a 30, y en realidad estando casi en 26, no estamos muy lejos de ahí. Pero más allá, el Estado Dominicano hizo otra gran promesa, otro gran compromiso, y fue incluir en nuestra Constitución a partir del 2010 las áreas protegidas como un patrimonio nacional y convertir a las unidades que conforman el sistema como bienes inalienables, inembargables, y la otra persona siempre, imprescriptibles. Son términos legales que básicamente blindan, ¿verdad? La categoría, la importancia de las áreas protegidas dentro de nuestra Carta Magna. Y esto en realidad, pues, ¿verdad? Como defensores de la biodiversidad nos hace sentir orgullosos. Pero aquí viene, ¿verdad?, la pregunta. Y era una pregunta que hacía mi profe Simón. Cuando uno iba donde Simón y le contaba de un proyecto maravilloso y dimos tantas charlas, hicimos estas camisetas y un video y un póster, y él decía, pero las especies se enteraron, ¿verdad? Tenemos que hacer proyectos que las especies se enteraran, no solamente que nosotros nos enteráramos. Entonces eso me ha servido a mí siempre para bajarme a la tierra, a veces que nos ocupamos en manejo de proyectos, y recordar por qué estamos haciendo eso y si en verdad lo que estamos haciendo es efectivo. Y en ese sentido, pues va mi charla, un poco a que reflexionemos, ¿verdad?, todos estos compromisos que y lo que hemos hecho sobre ellos, si han sido escuchados por las especies. En esa época que empecé a trabajar en las áreas protegidas, y todavía al día de hoy, las áreas protegidas tienen muchos problemas en nuestro país, ¿verdad? Ahí solo he querido poner algunos de ellos, desde ¿verdad?, la sobrepesca, la manufactura de carbón, todavía el saqueo de recursos no maderables de una manera no sostenible, la tala, productos no maderables, los residuos sólidos, invasiones, ¿verdad?, en algunas áreas, la no delimitación de las áreas. Creo que muchos de ustedes posiblemente tienen problemas similares en sus áreas. Pero con mucha diferencia, el primer problema de las áreas protegidas ha sido la agricultura ilegal dentro de los límites de esas áreas que están, ¿verdad?, consagradas en nuestro sistema. Como mencionó Sixto, la pérdida de hábitats es verdaderamente el principal motor de la pérdida de biodiversidad. Este fue un análisis que hicimos hace unos años, y fíjense en esta área que se llama Valle Nuevo, que está en el centro del país, en la cordillera central, cómo calculamos que casi el 40% estaba ocupada por agricultura. Entonces, esta es la cara de esa agricultura en Valle Nuevo, desde luego algo no muy compatible con la biodiversidad. Entonces, todo esto nos ha llamado, ¿verdad?, a trabajar para resolver este problema. En particular, nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, y mucha gente me conoce a mí por la Sierra de Bauruco, y uno de los casos de agricultura más graves que hemos documentado y que hemos tratado de combatir ha sido la agricultura dentro del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Creo que algunos de ustedes estuvieron por ahí, ¿verdad?, en uno de los viajes preconferencia con Iván Mota. Pero para los que no conocen, la Sierra de Bauruco es el área protegida en área más grande del país. Pero no solo que es grande, sino que es, ¿verdad?, muy importante en cuanto a biodiversidad, y hablaré un poco más de eso.
Está en la frontera sur de la República Dominicana, muy cerca de Haití. De hecho, parte del parque es frontera con Haití. Y a ese lugar yo llegué por primera vez de la mano de estos dos caballeros. Por ahí está Tomás, hay varias personas que los conocen, que son Esteban Garrido y Jesús Almonte. Y ellos me pidieron ayuda porque tenían un proyectito sobre un ave muy particular que se llama el zorzal de Vignel. Ya se mencionó, es un ave migratoria que tiene también una particularidad y es, no sé si se ve bien en el mapa, pero que tiene una gran afinidad para venir a pasar sus inviernos a La Española. Entonces, ellos tenían ese proyecto que básicamente consistía en hacer censos del zorzal de Vignel en la parte sur de la Sierra de Bauruco. Luego, y por favor no se lo pierdan, Chris Riemer, quien ha liderado el trabajo de zorzal de Vignel que se ha hecho en el país por muchos años, había trabajado sobre todo en la parte norte, pero en la parte sur de la Sierra de Bauruco, donde también había ese hábitat tan especial que son los bosques nublados, se había hecho poco trabajo. Y Jesús y Esteban querían trabajar ahí y me llevaron a algunos de los sitios que ellos pensaron que era importante o serían importantes. Y recordarles a todos que no es solo el zorzal de Vignel, ahí tenemos varias de las especies endémicas, no solo de aves, de anfibios, de reptiles, de plantas. Y eso le ha ganado a la Sierra de Bauruco una serie de distinciones internacionales. Entonces es un área verdaderamente importante y por eso ver esa agricultura, sobre todo las plantaciones de aguacate, que son un tipo de agricultura permanente. No quiero decir que es la única, porque también hay otros tipos de agricultura, pero sobre todo agricultura migratoria, que suponía otro tipo de compromiso con la tierra. En cambio, cuando empezamos a estudiar esta situación, pudimos documentar un área de más de 15.000 tareas dentro de los límites del parque, donde no había bosque, lo que habían eran plantaciones de aguacate con la apropiación de terreno y privatización que eso conllevaba. Y, ¿verdad? Yo, quizá un poco joven todavía en estos menesteres, yo pensé que el problema era que las autoridades no lo sabían. Entonces nos embarcamos, que ¿verdad? La sierra está muy lejos, 5 horas de la capital, no hay muchos recursos, no hay mucho personal, quizá ¿verdad? Para llegar ahí es un poco complicado. Entonces decidimos empezar a tener conversaciones, informar al ministerio de la situación que se estaba dando. En esa época teníamos, tuvimos reuniones y Chris participó en algunas, también algunas otras personas nos acompañaron en esto, en tratar de hacer ver a las autoridades la importancia de este lugar. Nos reunimos con el director de áreas protegidas de esa época, con el viceministro de áreas protegidas y con otras personas designadas por el ministro para esto. Escribimos informes, escribimos cartas. Fuimos al área, este es un ministro posterior a las otras personas, fuimos al área, fíjense ahí cómo están llegando las nubes, o sea, si había una duda que es un bosque nublado, en esa zona estaban los equipos abriendo nuevos caminos, y bueno, pues esperamos a ver qué pasaba. Pero como ustedes pueden ver quizá en mi cara, en esa foto que tomó un amigo, es una cara de darte cuenta lo poco que le importa a ese funcionario esa área, ¿verdad? Y esa realización en verdad es muy difícil cuando esa área está bajo su tutela. Entonces nosotros empezamos a comunicar internacionalmente, sobre todo la mano de nuestros socios de BirdLife, a buscar cómo le vamos el problema quizá al escenario internacional. Ahí abajo está David Viga, que trabajó mucho con nosotros desde BirdLife. Y con él sobre todo hablamos cómo podríamos llegar a UNESCO, para que quizá UNESCO interviniera en esta situación, porque esta es una reserva, el área protegida está dentro de una reserva de la UNESCO, la Sierra de Bauruco, y pensamos que quizá por esa vía podríamos, qué sé yo, quizá crear un poco de presión. Y en ese momento, a través de David, contactamos a una persona que nos dijo, mira, justamente ahora se va a hacer la evaluación de CADAL, de la Reserva de Biosfera, que es una evaluación que se hace cada 10 años,
es importante que se documente lo que tú nos estás diciendo. Y participamos en esas reuniones de esa evaluación de CADAL. Para eso se contrató un consultor local, Néstor Sánchez, que quizá algunos conocen, y hubo reuniones en Pedernales y algunas otras comunidades de la reserva. También nos involucramos con el Consejo Regional de la Reserva de Biosfera en reuniones. En este caso fue sobre todo cuando abrieron nuevos caminos. Pero en realidad eso no llegó a nada y de hecho el informe final de la evaluación de CADAL dejó fuera nuestras declaraciones, algo que nos molestó bastante y nos hizo repensar el rol de, ¿verdad? Cómo algunos de estos convenios y designaciones no tienen dientes, no tienen una forma de ser aplicadas. Pero teníamos más socios, ¿verdad? Algunas personas que quizá conocen aquí. Por ejemplo, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que durante varios años, a través sobre todo del acto de aves migrantes neotropicales, había financiado mucho trabajo en la Sierra de Bauruco. Ellos no sabían de esa situación de la agricultura, entonces se armó un viaje de reconocimiento a la zona, que visitamos, nos reunimos con las comunidades para expresar el problema y tratar de buscar soluciones. Y por supuesto el grupo de trabajo de la conservación del zorzal de Vignell, un trabajo que ha sido grandemente liderado por nuestros amigos del Centro de Ecoestudios de Vermont, y con ellos pues también trabajar este problema, a ver cómo podíamos colaborar. También el laboratorio de Cornell de ornitología publicó algunos artículos, el mismo BCE. También nosotros publicamos en revistas científicas y en otras semicientíficas. Colaboramos con documentales. Ahí está Eladio, que colaboró con este documental que se hizo de un grupo de Barcelona. Y también apoyamos a un grupo que hizo un sometimiento bajo el Tratado de Libre Comercio, el capítulo ambiental del CAFTA-DR o RD-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de que somos parte. Sobre la Sierra de Bauruco, ¿verdad? Y esta situación de la agricultura. Y aquí volvemos a Simón. Después de todo esto, se enteraron las especies, y esa la pregunta quizá más difícil, porque ahí invertimos tanto, hemos invertido y seguimos invirtiendo tanto, y la respuesta es que en realidad no. Y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? No logramos nada en este punto. Y de hecho, en 2018, ¿verdad? Todo esto lo empezamos en el 2012, en el invierno de 2013. Y de hecho, en 2018 se siguieron ampliando caminos. Aquí hay una foto de Ariel que está aquí, y algunos otros miembros de AFONA nos ayudaron con algunas de estas imágenes. Y se siguieron ampliando caminos para seguir avanzando la frontera agrícola en esta zona de los arroyos que se llama. Y las plantaciones siguieron creciendo, ¿verdad? Ahí ven algunos arbolitos pequeños y otros más después de eso. Entonces, imagínense qué desmoralización uno sentía en estos momentos, ¿verdad? Tantas personas, no solo nosotros, sino muchas otras personas y amigos. Sin embargo, aquí empezó a calar un poco quizá la labor de comunicación que estábamos haciendo y a llegar a otros públicos. Y como dijo Lisa y también Adrián, a llegar a los jóvenes, ¿verdad? Y aquí empezamos a vincularnos con un grupo que se autodenominaba SOS Ambiente RD. Y era un grupo de personas muy entusiastas. Entre ahí una foto, es una foto vieja, pero ahí está Ariel y otros colegas, y no están todos ahí, pero empezaron básicamente a traer ese tema a la población local. Y me parece que Ariel va a tener una charla hablando de la comunicación, y les quiero pedir que no se la pierdan, porque en verdad esto fue un inicio, ¿verdad? Y cuando veo esos videos lo veo muy primitivo, ¿verdad? Pero en realidad marcó mucho y empezó a crear un diálogo, y también debo decir una presión fuerte, y también la creatividad de la juventud y pensar de otras maneras, yo creo que ayudó a llenar un poco de energía y que adoptaran este tema.
Y fíjense que en la esquina de abajo habla de Valle Nuevo, no de Sierra de Bauruco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que ayudar a otras batallas, este grupo de jóvenes estaba muy preocupado por Valle Nuevo, pero nosotros ayudarlos a ellos hizo que ellos nos ayudaran a nosotros y empezó a construirse, ¿verdad? Un esfuerzo mucho más fuerte apoyándonos por un problema común, ¿verdad? En este caso la agricultura ilegal en las áreas protegidas. Y todo esto sirvió para energizar a una coalición, un grupo que se había fundado por el año 2004, ya en protesta, ¿verdad? Por el cambio de ley, algunos cambios que introdujo la ley sectorial de áreas protegidas, y tiene a las principales organizaciones ambientales del país, sobre todo liderado por la Comisión Ambiental de la UAS, la Fundación Acción Verde de Santiago, la Fundación Moscoso Puello y muchas otras más que no puedo mencionar, ¿verdad?, por la brevedad del tiempo. Pero sobre todo la Comisión de la UAS y ese espacio que estaba hoy durante una conferencia de prensa, ayudó a dinamizar y a crear ese espacio también para una población más adulta que quizás no veía las redes sociales, pero todavía seguía las ruedas de prensa, el periodismo clásico. Entonces yo creo que entre los dos grupos, ¿verdad?, los jóvenes y los no tan jóvenes, logramos tener una penetración muy fuerte en la comunicación a nivel nacional. También logramos hacer un video en el país, y en este colaboró una periodista muy reconocida, Altagracia Salazar, y con un colega amigo de nosotros, fotoperiodista Marlene del Cid. Y entonces empezaron a llegar muchas solicitudes de entrevistas, de poner el tema de la Sierra de Bauruco en los medios tradicionales y medios, ¿verdad?, de mucha audiencia. Y empezaron a hacerle preguntas incómodas al ministro. Ahí a la izquierda está una periodista que se llama Amelia de Champs, haciéndole una pregunta muy difícil a este ministro que defendía, de hecho, las plantaciones. Entonces, fue tanta la presión después de esa entrevista en la población que por primera vez oye hablar a este ministro de una manera tan indolente sobre las áreas protegidas, que al día siguiente nos pidieron que fuéramos al programa. Entonces, estos son programas, ¿verdad?, que crean la opinión, que marcan la agenda de muchos diarios, y también nos abrió muchos espacios públicos. Ese programa de radio nos invitaron a la coalición completa, es uno de los que más ¿verdad?, busca el gobierno e influencia el gobierno para crear opiniones y políticas. Y también en la otra foto es desde la Procuraduría de la República Dominicana. Empezamos a tener un diálogo también cómo podíamos judicializar esta situación, algo que hasta ese momento no se había ni siquiera pensado. Y empezamos a ver también la gente, ¿verdad?, criticando al ministro y a las autoridades básicamente por mirar hacia otro lado. Entonces empezamos ahora, ¿verdad?, a ver un cambio, por fin, ¿verdad? Y empezamos a ver situaciones revertidas, cosas que antes no nos escuchaban, empezaban a escucharnos, las caricaturas, ¿verdad? Las caricaturas que cuando abrimos la primera página del periódico, ya divulgando esa idea de que las autoridades no sabían o no se preocupaban por el medio ambiente. Entonces esta presión empezó a cambiar las cosas, por lo menos mi percepción. Y ya con todo este entramado más o menos armado, pues ocurrió un caso muy singular. Un parque nacional, que antes se llamaba del Este, quizá algunos de ustedes lo conocen, se llama Cotubanamá, empezaron a desmontarlo para la construcción de un hotel. Esta es una zona que está en el este del país, la zona hotelera, y nos imaginamos lo peor, ¿verdad?, que ya iban a empezar el desarrollo de esta área protegida que tiene unos valores de biodiversidad muy importantes, sobre todo cotorras. Y con la ayuda de la coalición empezó a formarse una bola de nieve, empezamos a recibir muchos talentos, un caricaturista muy bueno, Yarul, también una diseñadora muy excelente que está por ahí también. Empezaron a crear artes y formas de comunicación más modernas, más efectivas, más diseñadas para las redes, y empezamos entonces a ver un cambio, y de hecho logramos entre todos
que se revirtiera el permiso que se le había dado a esa construcción. Entonces fue como el primer éxito que empezamos a ver, y en un plazo corto también. Y de nuevo aquí, ¿verdad? Me habla Simón. Se enteraron las especies, y yo diría que en este caso sí. Aquí está Andrea en un área muy cerca del sitio que iban a construir, y está también Tom White, ¿verdad? Uno de los expertos de cotorra, pues de Puerto Rico y Dominicana, en una de las áreas que Andrea ha tomado para su investigación doctoral. Y fíjense qué bosque, ¿verdad? Y las cotorras están ahí. Entonces, pues esto nos dio ánimo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tengo que contar que también nos trajo amargura todo este involucramiento. A lo que hablan español quizá pueden ver ahí algunos de los insultos. No solo nosotros, sino también nuestros colegas de Constanza que se opusieron a la agricultura. También hemos recibido rechazo, amenazas y momentos difíciles, ¿verdad? No fue esto lo que nos apuntamos cuando nos inscribimos en la carrera de biología a estudiar aves o lagartos o plantas. Y esto en verdad nos retó y nos hizo pensar, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Y cómo podemos enfrentarlo, porque no solo a mí o las personas, los técnicos que estamos aquí, sobre todo a nuestra gente local. Nosotros tenemos cerca de 30 empleados que están regados en 4 poblados o 5, y esas personas también recibían amenazas que estaban más cerca de ellos, ¿verdad? Pues yo vivo en la capital. Pero tenemos que entender que la tierra y la apropiación de la tierra sigue siendo en nuestro país una forma de ganar riqueza, ganar poder y sobre todo ganar mucho dinero rápidamente. Entonces eso hace que las áreas protegidas sean un blanco muy obvio de la codicia de muchas personas, y aquí vemos cómo tenemos ahora mismo, esto es uno de los casos que más nos preocupa, una persona que ha intercedido 7 demandas reclamando ser dueño de parte de la Sierra de Bauruco, y está reclamando el equivalente entre las 7 demandas, ya tiene 2 que ganó de $68 millones, 4.000 millones de pesos. Entonces fíjense cómo el juego de las áreas protegidas en realidad se está complicando cada vez más, y por eso, ¿verdad?, al pedirme una charla inspiradora me costó un poquito, sobre todo teniendo situaciones como esta que no estamos viendo muy claramente cómo vamos a lograr defender el ministerio. Debo decir que estamos trabajando de la mano del ministerio para luchar con todo eso, pero tenemos que recordar que estas comunidades tienen una vida muy difícil, ¿no? Muchas no tienen agua corriente, muchas no tienen empleo, fuente de empleo. Y también quiero recordarle a ese niño de la primera diapositiva, Yepe. Yepe tenía 12 años en esa foto y poco después murió quemado vivo, como fruto de un accidente de pesca, porque era un niño que trabajaba en uno de los campamentos pesqueros dentro del parque. Y luego tengo ahí a Cata, un niño que ni siquiera estaba declarado, él no tenía apellido, y Cata murió de enfermedad de compresión por uso de compresor de buceo. Y debo agregar otro de mis asistentes, Gaylon, que hace poco murió también en un viaje que fue a Colombia y no regresó. Y aquí agrego uno que lo estoy esperando pronto. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Para recordarnos que las personas que viven cerca de nuestras áreas protegidas están en una situación de mucha vulnerabilidad, y muchas de ellas no tienen recursos, o sea, quisieran tener un empleo, pero no tienen acceso a ello y tienen que entrar a delinquir o a trabajar algunos empleos que son verdaderamente algunos de los más peligrosos que hay en el país. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? También hemos tratado de enderezar algunas situaciones, por ejemplo, con algunas personas pobres que tenían derecho de la tierra por usufructo muchos años en las áreas protegidas. Y por ejemplo, en de los sitios que encontramos más importantes para el BICNEL, que se llama Las Abejas, empezamos a compensar a algunas de estas personas después de un trabajo social, ¿verdad?, bastante importante con ellos. Y hoy Las Abejas lo estamos restaurando con apoyo, ¿verdad?, de muchas de estas personas.
pero era algo que no queríamos empezar hasta que no resolviéramos ese conflicto, que lo tenemos en muchos otros lugares, no solo de Sierra de Bauruco, sino de otros sitios. Y también hemos empezado a dar empleo, no un empleo formal, pero sí a dar incentivos económicos a muchas personas que nos están ayudando en los trabajos de restauración. De los equipos más grandes que tenemos en una de las provincias más pobres del país, que es la provincia de Independencia, y ahí, no sé si Chapa está por ahí, ahí está. Chapa es nuestra estrella de la restauración ahí. Él trabaja con los grupos más grandes de personas necesitadas, y estos no son solo hombres, sino muchas mujeres que no tienen otra forma de conseguir un medio de vida. Entonces estamos usando el dinero de la conservación para ayudar a bajar la presión. Y de hecho, si preguntamos si las especies se enteraron, esta es una zona donde trabaja Chapa, sobre todo ha sido por las iguanas, que hemos visto, estamos viendo un aumento importante en las iguanas. Y también para seguir con un poco de buen ánimo, tenemos que decir, y aquí nos acompaña, que ha cambiado la cara de los servidores públicos. No solo porque estén aquí lo decimos, y esto empezó con un ministro previo, Francisco Domínguez Brito, siguió también con una persona partida de destiempo, el ministro Orlando Jorge Mera. Eso es Las Abejas, lo llevamos a Las Abejas, le gustó tanto que fue 6 veces a Las Abejas, el hábitat de Vignel que estamos restaurando, y ahí vemos a Federico en una de las fotos. Y ahora tenemos un ministro que también, una bocanada de aire fresco, quiere trabajar por el medio ambiente. Entonces todo esto nos hace sentir más esperanzados, y debo decir que hasta el presidente se ha reunido, nos hemos reunido varias veces con él y hemos firmado y hecho algunos acuerdos. Y aquí tenemos también a nivel local, no solo a nivel alto, pero a nivel local tenemos 2 administradores de Jaragua y de Bauruco, que son 2 personas muy comprometidas con su parque. Y por supuesto la juventud, veo muchos jóvenes que trabajan, y faltan mucho. Yo aquí solo he puesto algunos de los que últimamente hemos trabajado de cerca y que tenía fotos, pero ver estas caras jóvenes siempre nos anima. Y aquí una diapositiva, creo que César anda por ahí, sobre las reservas privadas. No solo en las áreas protegidas podemos proteger las especies. A la derecha tenemos un matrimonio que quiere poner su finca a hacer una reserva de biodiversidad, y a la izquierda tenemos 2 reservas, el Bosque Sueguen, que es del Grupo Jaragua, y la Reserva del Zorzal, que creo que algunos de ustedes visitaron ayer, que con dinero de donantes hemos logrado convertir en hábitat para la conservación. Entonces, ya no tengo tiempo, pero yo creo que estos mensajes son simplemente un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Mensajes que espero les puedan ayudar y que quizás sean un poco diferentes a lo que sabemos. Por supuesto, a mi equipo de campo, y Andrea no la tengo ahí porque la puse adelante, pero Andrea ustedes la tienen en vivo, pero nuestro equipo de campo y de técnicos de la ciudad, que todos nos han ayudado tanto. Y por supuesto a la gente que ha creído en nosotros a largo plazo, que están aquí. Y con eso pues creo que... Miren, y me alegro que me lo pregunte aquí con el viceministro. Miren, hay un plan de rescate de Bauruco que ha sido aprobado ya desde hace tiempo, y el primer paso era crear un lugar en el que se pudiera regular el acceso a esa zona de los arroyos. Y esa caseta yo la vi hace 2 semanas y está, como decimos, a tiro de hit. Entonces debo decir que estamos esperanzados. Ahora viene quizá la parte más dura. Si ustedes se recuerdan, en Valle Nuevo, toda la oposición, la contracomunicación que viene, y es algo para lo cual tenemos que estar preparados e informados, y en eso estamos colaborando con el ministerio. O sea, está encaminado, no te puedo decir que está resuelto. Bueno, básicamente ese lugar de control está ahí en Los Arroyos, no sé si tú conoces, donde está justamente el límite del parque, para controlar que no entren los insumos agrícolas ni tampoco salga la producción agrícola. Esos aguacates, que son aguacates de exportación, no son los aguacates que comemos en el país, se cosechan una vez al año en el invierno.
más o menos entre octubre y diciembre. Entonces, si la caseta está lista a esta altura del juego, entendemos que la cosecha de este año no va a salir de ahí. Entonces, yo entiendo que si tú eres un productor y no puedes producir, pues eventualmente vas a tener que abandonar. Claro, tenemos que hablar otros detalles y decidir, y no lo decido ni yo sola ni el viceministro solo, pero también pensar más allá en la restauración, pero el primer paso es detenerlo, porque ahí no hemos llegado todavía. ¿Han desarrollado una especie de red para protegerse como ambientalistas? ¿Cómo se protegen para todas esas amenazas? He's asking if we have made some sort of network to protect environmentalists. La respuesta es que no. No de una manera estructurada, formal. Rodearnos de gente en que confiamos, creo que ha sido nuestra fortaleza. A veces cuando la situación se pone muy difícil, a veces yo que doy la cara, por ejemplo, el mismo Sisto, o mi mamá, o mi hermano me dice, sal de los medios, y entonces a veces otro de los colegas comienza a tomar la cara visible de las denuncias. Entonces tratamos de dividir un poco eso, pero yo diría que no, que formalmente no, excepto la unidad de grupo, te diría. I don't need to translate, no. You got the translation? Okay. Bien. Great. Yolanda, thank you for all you do. It's wonderful. Oh, gracias. And one of your last slides was your lessons to learn. Can you put those back up? Sorry, but I didn't want to. Yeah, I don't want to take more of your time, but I'll be very happy to talk with anybody. And I have to say, Greg has been, because when you choose, not to do in English or en español lo voy a decir. Greg ha sido una persona que nos ha apoyado a largo plazo a través del Servicio Forestal de los Estados Unidos, el programa internacional. Y a veces por ejemplo, en los proyectos la gente se desespera, que no me mandan los informes, que no era lo que habíamos puesto, y Greg ha entendido que a veces hemos tenido que adaptarnos, que está ahí en el penúltimo punto, a las nuevas circunstancias, a los nuevos funcionarios, a los nuevos conocimientos que adquirimos, y eso es lo que queremos ir aprendiendo y no seguir repitiendo las mismas fórmulas de capacitación, educación ambiental, sin entender un poco cómo cambiar las cosas para que las especies se enteren. Sobre comunicación yo no voy a hablar porque creo que vamos a tener una charla muy buena. Chequen su programa, busquen a Ariel Contreras, y creo que las otras cosas, let me know if anything is. But we'll talk. Y con todos, encantado de comentar más sobre esto. Allá atrás, una persona más. Sí. Sí, desde luego es indiscutible, las escuelas son un bulldozer, como decimos, ¿verdad? Tanta persona y tanta mente, tanto idealismo, pero también tenemos que recordar el contexto de las escuelas y adaptar nuestros contenidos a ellos. Entonces, a veces en lugares muy empobrecidos, cuando se le pone la alternativa al desarrollo y que vas a ser rico, van a venir muchos turistas, frente a preservar esa planta, o ese lagarto, o ese pajarito, para ellos les suena irrelevante, y también para los adultos. Entonces
hemos tenido que también aprender a adaptar los contenidos según el contexto, y a nosotros nos ha servido mucho el concepto agua. El agua, y también como concepto anti el carbón. Entonces tenemos que entender cuáles palabras y cuáles preocupaciones resuenan en la población que queremos concientizar para que no se quede en una charla de una sola vía.